Hola y bienvenido al podcast de Barefoot Heart. Esto es nuestro siguiente episodio y quería introducir a Blanca Rueda, nuestra acompañante. Hola. Forma parte del proyecto desde un año más o menos. Sí, Bueno, queríamos que la gente pueda conocerte y saber un poco más sobre ti. vale, Puedes empezar a hablar un poquito de vale. dónde vienes, qué has hecho, quién estás. Vale, bueno, yo soy de Sevilla, de un pueblo de Morón de la Frontera, y aunque luego, bueno, he estado por distintos sitios, he estado en Irlanda, he estado en Barcelona, ahora estoy aquí, he estado un poco. Pero sí, soy de Sevilla, mi familia es de allí, y bueno, me encanta mucho Valencia, la verdad es que me encanta la playa, el clima y todo es mm, parecido al de Andalucía, no hay mucha diferencia. Y bueno, me encanta también donde está el pueblo porque la naturaleza es increíble. Y bueno, si quieres te cuento un poco de cómo ha sido mi camino educativo, Sí. porque yo, bueno, cuando en mi infancia estuve en un cole tradicional, Ujú. y bueno, a mí yo tenía algunos problemas porque no quería ir, tuve una etapa que no quería ir al cole cuando era muy pequeña. Y yo realmente sentía, es como una emoción que yo recuerdo que si cierro los ojos me acuerdo perfectamente de ver como la ventana de la clase y decir, quiero salir de aquí. Sí, 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 pero Imaginarte fuera sí, jugando o haciendo otra cosa. sí, sí, pero yo en ese caso era porque echaba mucho de menos a mi madre. Y yo creo que esa transición de no hubo realmente transición. Fue de estar con mi madre a no estar con mi madre durante 5 horas al día. Entonces, claro, para mí fue un cambio tan grande que yo me acuerdo que lo pasaba mal, realmente mal. Lo que pasa es que tenía la suerte de que mi tía, bueno, la tía de mi padre, era maestra en el cole de infantil. Y entonces yo muchas veces me iba con ella y ese vínculo me daba un poco más de seguridad. Sí. Pero sí, o sea, para mí fue un poco. Luego ya sí que me fui adaptando y bueno, la etapa de infantil pues la pasé bien, medianamente bien. Pero luego cuando entré a primaria fue cuando realmente empecé a notar el cambio, porque claro, yo era una niña súper creativa que me pasaba las tardes haciendo manualidades y era como muy, si veía algo en la tele, algún juguete o algo, en vez de decirle a mis padres que me lo compraran, lo hacía, lo fabricaba yo. Lo fabricaba con cartón, siempre cuando mis padres me preguntaban, ¿qué quieres que te regalemos por? Yo decía, cinta, ¿sabes? Celo, que le decimos, yo le decía celo, cinta, porque es que me encantaba pegar y cortar. Y me acuerdo que una vez me hice hasta unos zapatos de tacón, porque no había mi número, tenía el pie tan pequeñito todavía que no había mi número. Y, y me acuerdo que me lo hice yo misma montando trocitos de cartón uno encima de otro y luego pegándolo. Vamos, mis padres fliparon cuando vieron, dije, pero ¿cómo? Y luego también hice una cámara de vídeo, porque había un hombre que grababa siempre los conciertos de música. Ujú. Y lo vi grabando y yo dije, pues yo quiero una cámara. Y me la fabriqué yo también de cartulina. Y claro, yo me pasaba las tardes así, entonces cuando entré en primaria, que empecé a tener deberes por la tarde, no tenía apenas tiempo para seguir haciendo lo que me gustaba. Y eso para mí la verdad es que fue un poco, bueno, también traumático, ¿no? Porque fue como, guau, ahora no puedo realmente hacer lo que a mí me gusta, porque en el cole teníamos una asignatura, si no recuerdo mal, que era como arte o plástica, pero eran cosas que a mí tampoco me llamaban la atención. Sí, es una hora en toda la semana o algo Sí, así. bueno, y además Pero- que era pintar dentro de, ¿sabes?, de un dibujo Sí. que tampoco me gustaba. Entonces, para mí la etapa de primaria, tampoco es que no me gustara ir al cole, pero sentía que algo dentro de mí se estaba como cambiando, apagando, ¿no? Como, y cada año más, pero claro, cada año hay más deberes, cada año hay más. Y, y bueno, no culpo para nada a mis maestras porque me acuerdo de una que tuve en infantil que me encantó, estaba súper contenta con ella, pero claro, ellos también se les dice lo que tienen que hacer, ¿no? Y no los culpo a ellos para nada, pero la verdad es que eso de los deberes a mí me dejó, me acuerdo una vez que tenía que escribir con letra los números del 0 al 100, luego al día siguiente del 100 al 200,
Y era claro, como 12, 13, 14, no con números, sino Sí, con sí, letras. Y era como, madre mía, incluso mi madre me decía, de verdad no entiendo por qué os mandan estas cosas, porque es que mi madre, venga, yo te ayudo. Ella siempre ha tenido mucha paciencia conmigo, se sentaba conmigo. Venga, yo me quedo aquí contigo y luego cuando termines ya podrás jugar. Y era como, ¡guau! Y yo siempre he sido muy responsable de que me sentía muy mal si no hacía los deberes. Entonces tenía como algo dentro de mí que me decía, no, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y fue para mí un poco, sí. Y luego también que desconecté de lo que a mí realmente me gustaba. Y yo cuando terminé la primaria, terminé con buenas notas en todo, pero no sentía que me gustara nada en especial. Era como, sí, he sacado sobresaliente en todo, pero me preguntaban, ¿cuál es tu asignatura favorita? Y yo no sabía decir cuál era mi favorita, porque es como, bueno, sí, he sacado buena nota en todo, eso es lo importante, ¿no? Ya está, es Sí. como, sí. Y luego de eso ya fui al instituto, mm, que el instituto también cuando empecé fue porque eso, yo era súper responsable, lo quería llevar todo al día y quería hacer luego en mi casa más cosas de lo que habíamos dado en ese día en la clase. Entonces llegaba, me sentaba, prácticamente para mí, mi vida de juego y de incluso de Se acabó. relaciones, sí, sí, se acabó en primaria. Sí, sí, yo envidio, por ejemplo, a la gente que me dice, no, yo a mí me da igual, yo salía por la tarde con mis amigos y yo pienso, ojalá yo hubiera sido igual, ¿sabes? No me hubiese importado. Es decir, bueno, no pasa nada, hago los deberes o no hago los deberes hoy, porque digo, es que la importancia que tiene eso y que lo perdí, porque claro. Ah, Y bueno, en el instituto también estaba súper perdida, tampoco sabía realmente qué me gustaba, sacaba buenas notas en todo, porque esa presión de tienes que sacar buenas notas, pero no me sentía tampoco apasionada por ningún tema como lo estaba con la creación que yo pienso muchas veces, si hubiera seguido con eso que empecé, a lo mejor hoy en día yo qué sé, sería ingeniera o arquitecto, quién sabe, ¿no? O crearía, pero claro, como se me cortó, pues no sé. Y vamos, estaba súper perdida que cuando terminé bachillerato, que ya te están diciendo, bueno, tienes que ir pensando qué quieres estudiar, qué no quieres estudiar. Yo no tenía ni idea. Me metí en la rama científica, porque mi hermana también había estudiado una carrera científica, bioquímica en concreto, y ella me enseñaba cosas, me contaba, y como yo no conectaba con lo que me gustaba, yo decía, ah, pues sí, pues yo creo que esto me gusta. Pero como, yo qué sé, ¿sabes? Como quien te enseña algo que tú dices, ah, mira, y además mi hermana era mi ejemplo a seguir y siempre lo será, entonces como, vale, pues, vale, sí, pues bioquímica, entonces dije que bioquímica. Y claro, yo en el fondo siempre sabía que me gustaban mucho los niños, porque, bueno, siempre he tenido primos pequeños y me encantaba cuidarlos y pasar horas con ellos y jugando y observándolos. A mí me gustaba mucho también la diferencia entre mis primos y bueno, entre ellos, ¿no? Entre mis primos y primas, cómo se comportaba uno, la otra, cómo reaccionaba. Me gustaba mucho fijarme en la peculiaridad de cada uno, de cómo eran y cómo jugaban, qué les gustaba más. Y entonces yo decía, hay algo ahí que yo sé que me está diciendo que me gustan los niños, pero era como, bueno, ¿sabes? Como, bueno, no pasa nada, no voy a... Porque claro, también era como que estudiar magisterio se veía como algo de un nivel inferior, ¿sabes? sí. Sí, Mm. no de alguien que sacara muy buenas notas. Entonces, de hecho, mis profesores del instituto, que tampoco los culpo para nada, siempre me decían, ay, tú con las buenas notas que tienes que estudiar medicina o, Sí. ¿sabes? Algo así como... Y yo era, claro, me decían una cosa, me decían otra. También el ejemplo de mi hermana. Era como, guau, no sé qué voy a hacer con mi vida, pero bueno. Y entonces me presenté a selectividad, que es el examen que tienes que hacer para tener como una nota global, Ujú. para luego poder entrar en la carrera, y saqué muy buena nota. Entonces podía elegir lo que quería. Bueno, Porque si hubiera sacado, digamos que es un examen que te evalúan de todo, ¿no? De la rama de matemática, la rama de lenguaje, la rama de... Y saqué una nota bastante alta, entonces pude elegir lo que quisiera. Y yo estaba como, vale, a ver, ahora medicina, bioquímica, pero bueno, al final entré en bioquímica y,
Y cuando empecé, buah, para mí sentí como algo dentro de mí tan fuerte que me decía, esto no es tu sitio, porque yo veía que la gente, bueno, había de todo, ¿no? Pero había gente que estaba en la carrera que se le notaba que le gustaba realmente ¿sabes? La ciencia, le gustaba realmente, bueno, las moléculas, cómo se comportan entre sí. Y yo era como más, bueno, sí, lo estoy estudiando porque lo tengo que estudiar, porque tengo que sacar buenas notas y tengo que tener una carrera si quiero un trabajo, pero realmente yo no sé si esto a mí me está gustando o no. Entonces empecé, bueno, estuve el primer cuatrimestre, estuve en la carrera sacando notas, aprobando los exámenes y bien, hasta que llegó un punto que dije, no, no puedo, esto no es lo mío, no. Y salió todavía más la vocación de dedicarme a la infancia, ¿no? Y entonces fue como, vale, a ver ahora cómo le digo a mi familia que me quiero cambiar de carrera, porque realmente yo sabía que ellos no me iban a decir por qué o no me iban a juzgar, porque mi familia siempre ha sido súper, me han apoyado, me han comprendido. Yo sabía que me iban a entender y me iban a comprender, pero me daba como vergüenza, ¿sabes? Como yo lo asociaba como un fracaso, es decir, me voy a cambiar de carrera. Claro, lo pienso y digo, vamos, menos mal que me cambié y ole por todo el mundo que se cambia de carrera y que se da cuenta, porque también pienso que con 18 años todavía es una edad muy temprana Para saber. para saber realmente tu vocación. Sí. Entonces, claro, luego te metes en una carrera, te das cuenta de que eso no es lo que tú esperabas o no sientes esa, ¿no? llama por dentro de... Y es como, bueno. Y bueno, se lo dije a mis padres bueno, que no me estaba sintiendo identificada con ese ámbito, que, que realmente a mí lo que me gustaban eran los niños. Y mis padres, bueno, me apoyaron, ¿no? Bueno, el momento de decírselo fue súper duro. Después de decírselo empecé a llorar y a llorar. Vamos a sacar todo, ¿no? Yo tenía una preocupación también yo les decía, pero es que habéis pagado la matrícula y habéis pagado las asignaturas y ahora yo me voy a cambiar. Y mis padres, pero que no pasa nada, que lo importante es que tú estés bien y que te guste lo que estudias y me acuerdo, mi prima que también es maestra, que cuando se lo dije, me dijo, por fin, que fue como, se sabía que te tenías que dedicar a esto, pero ya te darías cuenta de que lo que era lo tuyo, ¿sabes? Y entonces, pues, claro, fue un año para mí también muy duro, porque como lo dejé en el primer cuatrimestre, me quedaba todo un año, casi todo un año de vacío. Entonces yo veía también que mis amigas seguían con su carrera, que iban avanzando. Y yo era como, uff, ¿qué hago en ese tiempo? ¿Sabes? Me siento vacía también. Producto de lo que te meten, ¿no? De que tienes que ser productiva, de que tienes que aprovechar el tiempo. Y pienso que ese tiempo lo podría haber enfocado más a conectar conmigo misma más, porque lo rellené con cosas que sí, que hoy en día me están sirviendo porque me saqué el carnet de conducir y me saqué también el C1 de inglés, pero era como, quizás la vida me estaba diciendo, necesitas una pausa para conectar contigo misma, ¿sabes? Pero no supe identificarlo en ese momento y fue como, vale, tengo que rellenarlo con cosas, tengo que aprovecharlo al máximo, voy a sacarme todo lo que pueda y ya luego. Y claro, también la gente que te pregunta, no estás en carrera y ¿qué estás haciendo? Y es como, Qué presa. sí, sí, mucha presión y además yo he sido siempre de que, desgraciadamente, la opinión de los demás siempre me ha importado muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Y eso para mí siempre ha sido decir, hay veces que me acuerdo de momentos de mi infancia o momentos del instituto, de cosas que me han pasado relacionado con los demás que me han marcado y que los sueño hasta por las noches, que yo digo, ¿cómo me puede importar tanto la opinión de los demás? ¿Sabes? Que a lo mejor, ¿sabes? Lo típico que el profesor te pregunta algo y en ese momento contestas con otra cosa porque estás distraída o porque no te acuerdas en ese momento y se ríen tus compañeros y es como esa situación que se me repite una y otra vez y es como la opinión de los demás para mí y no me gusta nada porque yo digo, a ver, cada uno tiene su vida. Y luego a mí no me importa para nada lo que hagan los demás, pero yo pienso que a los demás sí le importa lo que yo, ¿sabes? Entiendo perfecto. Es como, ¡fua!
Y bueno, en ese tiempo pues estuve haciendo eso y luego que también fue duro, bueno, duro, porque como emocionalmente tampoco me sentía del todo bien por haber dejado una carrera y me acuerdo que el proceso de prepararme para el carnet de conducir, el teórico no, pero el práctico para mí fue también traumático porque sí, sí, era como que no estaba en un buen momento para hacerlo. Y podía haber dicho, vale, pues lo dejo porque ahora mismo no estoy en buen momento, pero no, yo seguía. Y bueno, al final, pues ya cuando pasó ese tiempo, me inscribí en educación infantil porque siempre me ha gustado más las primeras, o sea, las edades más tempranas porque todavía están como los rasgos del carácter floreciendo y pienso que todavía son más auténticos. Porque claro, en primaria yo pensaba en mí y yo pensaba, En primaria yo en el cole tradicional yo ya era del montón, yo ya había perdido mi... Entonces me gustaba más el enfoque en infantil porque todavía tienen, ¿sabes? Esa cosa de antes de que el sistema los haga homogéneos. Y entonces empecé en infantil y bueno, cuando empecé estaba muy ilusionada porque dije, vale, ya estoy en mi sitio, ya realmente, ahora voy a disfrutar, Pero cuando empecé las asignaturas que tenía, me di cuenta de que no, o sea, ese tipo de educación que se enseñaba, yo no me sentía identificada para nada. O sea, porque claro, me estaban enseñando a ser los profesores que yo había tenido en el cole. Entonces era como, no, no, yo no quiero eso, ¿sabes? Pero bueno, aún así pensé, bueno, luego quizás hay más opciones, ¿sabes? Hay otras vías. Yo voy a estudiar esto porque también se aprendía mucho de la evolución del niño, ¿no? Ujú. Desde el nacimiento hasta, bueno, estudiamos hasta más, hasta la adolescencia, de cómo iba cambiando el cerebro, las emociones y, y eso sí que me parecía interesante, pero las asignaturas que eran de pedagogía, de cómo se enseñaba tan tradicionales, no me gustaban nada, las estudiaba, ya te digo, porque no me quedaba otra, pero era como... Sí que tenían una asignatura que ahora mismo no recuerdo el nombre exactamente, pero fue mi favorita de la carrera porque enfocaba la educación a la naturaleza y tocaba algunas cosas de educación alternativa y respetuosa. Entonces, esa asignatura me encantó. Y en esa asignatura fue donde me nombraron la página de Ludus, Mm. que yo no la conocía. Quiero que lo hablan en Sí, carrera. sí, 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 pero porque yo también les pregunté, porque me dijeron, si no os interesa la educación tradicional o si, ¿sabes? Si hay más opciones. Y entonces dijeron el nombre de la página, de cómo se llamaba, pero yo no me acordaba. Y luego les escribí, les dije, por favor, ¿me podéis decir el nombre de...? Y entonces empecé a hablar con mis profesoras y me dijeron, sí, mira, pues aquí puedes ver varias... Y cuando me metí dije, qué alivio, que otro tipo de educación es posible y que no es todo, ¿sabes? Como me lo están diciendo aquí. Porque claro, sí, es que en la carrera también te enseñan muchas cosas de cómo evaluar a los niños y son cosas muy, sí, que no, muy rígidas, ¿sabes? Como muy... y yo pienso que no se puede evaluar a un niño con unos estándares, ¿sabes? Del cero o sea, que cada niño es un mundo, no puede... Y a lo mejor el criterio que estás usando para otro, para uno, para otro no sirve. Claro. Entonces, como, no sé, había cosas que no... Pero cuando vi esta página dije, vale, se abrió un poco un rayo de luz. Dije, vale, pues ya sé a dónde voy a apuntar. Pero claro, después, esa asignatura no recuerdo, no sé si fue en el segundo o tercer año. Es que yo tengo muy mala memoria, no me acuerdo exactamente cuándo fue. Pero claro, ya cuando fui acabando la carrera, eh, empezó la cosa de que la gente te pregunta, bueno, ahora después las oposiciones, ¿no? Porque claro, eso es así. Estudias magisterio y luego opositas, no hay más. Es como, bueno, ya después las oposiciones otra vez, ¿no? Venga, bueno, como que lo dan por hecho. Y yo decía, bueno, no sé, ¿sabes? Y como todo el mundo me lo decía, pues yo digo, pues tendré que Pues, opositar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y, pero bueno, terminé la carrera bien y me puse a opositar porque era lo que todo el mundo me decía que tenía que hacer. Y me presenté una vez
que aprobé con buena nota, pero también es que el proceso de oposiciones es catastrófico Sí. porque aunque tú apruebes, nadie te asegura que tú vayas a tener una plaza, sino que es un proceso que puedes estar, además son cada 2 años. Entonces, te presentas un año y hasta dentro de 2 años no te puedes volver a presentar. Bueno, salvo algunas convocatorias extraordinarias, pero normalmente es cada 2 años. Entonces, es como, vale, me he presentado, he aprobado con buena nota, pero tengo que esperar otros 2 años a tener la oportunidad de, y era como, y aparte yo ya que estaba desarrollando un poco más mi sentido crítico, porque hasta entonces había sido, bueno, yo tengo una idea, pero lo que me digan los demás importa más. Pero a partir de ese momento fue algo hizo clic y dije, a ver, voy a pensar, ni el propio sistema de oposiciones me parece justo, porque no me parece nada justo que se evalúen a personas que tienen que estar con niños por algo que hayan escrito. O sea, es que no me parece nada justo, vamos, nada. Y con un tema que tú lo sueltas de memoria y se acabó. Wow. O sea, hay 25 temas y, bueno, sí, creo que son 25 y te tienes que estudiar, máximo creo que son 22, bueno, mínimo 22 y máximo te estudias los 25 porque te salen 3 bolas y de esas bolas tú escoges el tema que quieres escribir y tú sueltas ahí el tema y ya está. Entonces, cosas que evalúan, que no te tuerzas al escribir, que la letra te salga recta, que no tenga faltas de ortografía. Y son cosas que tú dices, a ver, ¿realmente esto me va a servir cuando yo esté relacionándome con niños? Porque yo creo que no, yo creo que es más importante que me evaluéis como persona, ¿sabes? Un test, ¿no? De personalidad, de carisma, de cómo yo reacciono ante situaciones. Sí. Entonces yo empecé a pensar y dije, no creo que yo esté de acuerdo con este sistema porque es que no, o sea, el propio sistema de posiciones me parece una locura, la verdad. Pero bueno, luego me presenté otra vez, aún así, a los dos, me presenté otra vez, pero fue por otra especialidad, fue por audición y lenguaje, Ujú. porque me empezó a llamar mucho la atención el acompañamiento más personal a los peques. Pero claro, yo me imaginaba a mí en un aula tradicional con 20 niños y tampoco me llamaba mucho, porque yo decía, no voy a poder dar mi atención a esos 20 niños, me voy a agobiar, porque yo me agobio si veo que no puedo atenderle a todos. Y entonces dije, vale, pues si estudio una especialidad, a lo mejor como me presento por audición y lenguaje, es como una persona que ayuda, ¿sabes? A niños y niñas en concreto que necesiten un apoyo, pues yo estaría con ellos y así me podría dedicar a ellos. Y estuve un año dedicándome 100% a estudiar la posición y yo salí del examen con una sensación de que había aprobado y luego suspendí. Y fue como, claro, para mí fue un palo porque fue como, pero si yo salí del examen súper contenta, más contenta que en el examen anterior, y ahí dije, mira, se acabó, o sea, yo ya no voy a gastar ni energía ni tiempo de mi vida en un proceso que no es nada justo, que seguro que hay muchas más personas como yo que se lo han currado muchísimo y que se encuentran ese resultado porque a lo mejor, no sé, cosas que no dependen de nosotros, ¿sabes? Sí. Que entonces como, vale, ya está. Y ahí ya dejé eso y entonces fue cuando me dediqué tiempo a mí misma y me escuché realmente y dije, vale, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero hacer? Entonces, como yo tampoco me veía, como te he dicho antes, en una escuela tradicional, yo me veía en una escuela bueno, pues respetuosa, alternativa, ya dije, vale, pues voy a empezar a buscar por otra vía y, y bueno, entre media de las dos oposiciones eh, estudié el máster en educación emocional, que eso se me ha olvidado Ujú. decirlo, porque cuando me presenté la primera vez a las oposiciones, en ese tiempo de 2 años entre la siguiente convocatoria, me llamó mucho la atención, bueno, ya me había llamado mucho la atención, pero el tema de las emociones yo creía que era súper importante y lo sigo creyendo, vamos, porque también en el aula normalmente no se atiende a eso, no tampoco por el profesor o la profesora, sino porque es que no hay tiempo, no hay. Y entonces es un tema que se desconoce muchas veces, porque claro, si una persona se puede formar en educación emocional, pero si luego no lo puede aplicar en el aula, ¿de qué te sirve realmente, no? Pero yo dije, este tema a mí me encanta, yo quiero saber cómo se van desarrollando los niños, ¿no? Cómo su mundo emocional va cambiando, cómo ven las cosas, cómo.
Y entonces estudié el máster en educación emocional, que me gustó mucho, la verdad, sorprendentemente. Me gustó mucho porque estaba muy enfocado a la práctica también. Mm, Además, conocí muchísimos autores que yo antes no conocía y desde distintos puntos de vista, ¿sabes? Fue como más, me dio una imagen más global, mm, porque en la carrera era todo como así es y así es. Y a lo mejor te enseñaban a lo mejor 5 autores y tú te los aprendías, pero tú no sabías que había más personas que pensaban diferente. Y en el máster de educación emocional te daban como muchos autores y su visión del tema. Entonces tú realmente podías crear tu propia visión, un sí, poco lo que hacemos aquí, ¿no? sí. Podías crear tu propia visión de esos autores que te daban. Y te decían, vale, el mundo es muy diverso, hay distintas personas, cada una tiene su idea, tú construye la tuya. Y entonces eso me encantó. La verdad es que eso me gustó mucho. Y además los exámenes, a pesar de ser escritos, eran muy prácticos, porque te ponían casos prácticos y te decían, ¿sabes? Si te pasa esto en el aula, un niño tiene tal, ¿cómo lo ayudarías? ¿Cómo? Ah, Sí, estaban muy bien. Eran abiertos, no había una respuesta, una única respuesta correcta. mm, Y me gustó mucho, la verdad. Y, a ver, claro, y entonces, y también me fui a Irlanda, porque en esos 2 años de, ¿sabes? Entre una posición y otra, dije, vale, me voy a Irlanda porque quería tener una experiencia también fuera de España, de mm, trabajando fuera de España. Y entonces me fui a una escuela infantil que a mí me tocó con los bebés, 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 ¿sabes? Bebés. Y sí es verdad que me gustaba, pero era una escuela muy pequeña, paredes, o sea, habitaciones súper pequeñas, los niños estaban encerrados ahí en 4 paredes. mm, Y era como, bueno, mm, vale, estoy bien, pero no, yo veía a los padres separándose de bebés y a mí se me rompía algo por dentro, de verdad. Yo pensaba, pero ¿cómo puede un bebé tan pequeño separarse de su figura de apego si ahora mismo lo que necesita es estar con su figura de apego 24/7? O sea, que no necesita otra cosa. Entonces, bueno, la experiencia en sí fue bastante enriquecedora porque aprendí mucho y mejoré mi inglés. Y también conocí a mis 2 amigas, que ahora son una de mis mejores amigas. Y fue una experiencia muy chula. Lo que pasa que también eh, fue un poco traumática porque me dio una alergia allí en Irlanda al tiempo. El médico me decía que era que tenía alergia al tiempo de Irlanda. Y se me hincharon los ojos, Ay, se me hincharon los ojos, se me hinchó la boca. Yo qué sé, parecía. ah, Y yo decía, madre mía, es que. Y una tos, después una tos con unos mocos que me decía el médico, eso no se te va a ir hasta que no te vuelvas a España. Y yo, qué pero, raro. pero, ¿qué me estás contando? Si yo, pues nada, pues resulta que Parecía al país, ¿no? así, alergia a, yo qué sé, al ambiente, yo, bueno, pues nada. Y entonces, mm, mi intención era estar un año, pero al final me vine también antes, estuve como 7 meses, Ujú, y entonces ya fue cuando empecé a prepararme las oposiciones a tope. Volví a Morón otra vez y me empecé a preparar las oposiciones a tope. Pero con la cosa de por dentro de yo saber que eso no, a mí no era lo mío, pero es que yo soy muy cabezón. Yo hasta que no, realmente no me doy cuenta al 100% y escucho mi voz interior al 100%, yo voy siguiendo la corriente, ¿sabes? Hasta que ya yo digo, no, no, es que no, por ahí no es por aquí. Y, y entonces eso, me presenté la segunda vez, suspendí y entonces ya empecé, también es que yo ya se lo decía a mis padres, digo, que yo no estoy ni de acuerdo ni cómo se hace el proceso de oposición, ni la educación que yo voy a conseguir después de aprobar las oposiciones, no quiero eso. Entonces empecé a buscar, bueno, también entre ese tiempo estuve trabajando en el cole que yo había estado de pequeña, mm, pero como apoyo, sí, pero como apoyo. Entonces me gustaba también porque estaba como en una clase apoyando al profesor principal, pero yo estaba dedicándome a los niños que necesitaban más ayuda. Y me gustaba mucho porque adaptaba mi forma de enseñar a lo que cada niño necesitara. Y eso me encantaba, porque yo sentía que tenía el tiempo para cada uno, que si uno a lo mejor necesitaba algo más visual, yo le preparaba algún material más visual, o si otro necesitaba algo más verbal, se lo contaba en forma de historia. Dependía de cada niño. Y estuve en apoyo de distintas asignaturas, de matemáticas, lengua. Luego daba clases de inglés, que eso sí que tenía en mi grupo, pero era un grupo pequeño, creo que eran 5 niños.
Ujú, así que también podía organizar juegos y hacerlo más dinámico. Y eso estaba bien porque yo podía hacerlo como yo quisiera, no había nadie que me dijera. ujú, Entonces yo me ponía ya a jugar con ellos y era súper guay. Y claro, trabajando en inglés, pero de forma lúdica. Y luego también trabajé allí en el comedor, trabajé en el aula matinal, fue como, trabajaba allí, pero como de distintas cosas. Y luego también daba clases particulares en mi casa a niños ya más mayores, eso eran de instituto, ujú, porque, bueno, antes de tener un grupo en sí, iba yo a la casa de los niños. Y eso también me gustaba mucho porque como iba yo, estaban solo los niños en su casa, entonces, claro, yo podía centrarme en ellos guau, 100%. Y era como, yo sé que esto que estás estudiando no te interesa ni te gusta, pero yo te voy a enseñar, por lo menos voy a hacer que eso sea, ¿sabes? Divertido y que te pueda. Y entonces me gustaba también porque, bueno, pues se lo adaptaba a él, ¿no? Si me quería contar algo de su vida, a lo mejor me lo contaba y yo le relacionaba eso con algo de la materia. ujú, Entonces era como que, pero nunca, o sea, si me tenían que contar algo, yo les dejaba que me contaran, que me expresaran cómo se sentían, porque muchos me decían, es que no puedo más, estoy harto del instituto, yo ya no sé qué hacer con mi vida. Y yo decía, yo te entiendo, porque a mí me pasó igual, porque tal. Y era como, desde esa cercanía, ¿no? De esa confianza, había más facilidad, es como que se abre un canal de aprendizaje, ¿no? Que tú ya lo que le digas, es como que le empiezas a hablar en otro lenguaje, ¿sabes? Que él ya o ella ya te entiende y me gustaba mucho. Y luego pues empecé a hacerlo en mi casa, venía un grupito de 4 así y yo lo hacía. Sí que es verdad que me agobiaba más, por eso, porque no podía dedicarme a uno sí, cuando usaba, pero bueno, lo hacíamos más o menos, porque uno decía una cosa, otro otra, y hacíamos así un poco de. A mí me gustaba mucho también que entre ellos se ayudasen, ah, a lo mejor uno no sabía algo que otro sí, entonces se apoyaban y iban así aprendiendo, y la verdad que bien. Y bueno, incluso me decían, es que yo esto que nunca lo he entendido, ahora lo entiendo, o esto que nunca me ha gustado, ahora me gusta, es como, y muchas veces que también se explican las cosas de una forma que no se conecta con el interés de la persona realmente. Entonces, claro, si te explican algo como, no sé, como que te queda muy lejano, sí, tú dices esto no me sirve para nada y además no me interesa. Pero si te lo conectan con situaciones de tu vida o con algo que te interese, pues ya es diferente, ¿no? ah, Y yo intentaba hacer eso, conectarlo un poco con cosas que le gustaran y que le interesaran. Y, ¿qué más? Luego, bueno, sí, luego como empecé a interesar mucho por las metodologías así más alternativas y pedagogía en concreto, sí que estudié un curso de Montessori y de Waldorf, que me parecieron muy interesantes como a nivel de formación y de conocimiento personal, pero era como, sí, me gusta, pero también lo veía como muy concreto, ¿sabes? Como que tenían unas líneas muy concretas a seguir y yo que soy muy libre en ese sentido, entonces era como, vale, sí, pero no me quiero cerrar a algo tan concreto, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues ya luego empecé a buscar y os encontré a vosotros. Y empecé aquí, que la verdad que estoy súper contenta porque, bueno, aparte de que estamos en plena naturaleza, que a mí me encanta, siempre me ha encantado, bueno, pues la metodología que seguimos, ¿no? Tan libre y tan nuestra, que al final hemos cogido lo que más nos interesa de cada uno y hemos hecho. Y bueno, de la naturaleza es que yo pienso que es también fundamental, porque yo misma me doy cuenta de que, bueno, yo soy de Morón, que Morón es un pueblo, y luego cuando no tienes la naturaleza cerca lo echas tanto de menos, porque, bueno, yo de mi casa de Morón a la naturaleza habría a lo mejor, yo qué sé, 5 o 4 minutos andando, porque estaba súper cerca. Y ahora, por ejemplo, aquí donde vivimos en Torrent, estamos en plena ciudad, que si quieres naturaleza, pues claro, tú tienes que coger el coche, irte, y estar por lo menos 5 minutos en coche, que yo digo, lo que se valora, ¿sabes? Realmente le está cerca y la tranquilidad que aporta, porque muchas veces cuando yo me agobiaba decía, vale, un ratito y me voy a caminar mm, a la montaña y luego vuelvo y ya volvía como con la energía renovada totalmente. Y sí, se dice, hay gente que lo dice como sí, la naturaleza, pero es que realmente si lo prueba es que es verdad.
sea, si te vas de paseo en un momento en el que estás muy agobiado y te centras en cosas del ambiente, en lo que estás viendo, en lo que estás escuchando, tu mente desconecta totalmente y es como, ahora estoy aquí y lo demás, sí. y es como también que te sientes parte de algo muy grande, ¿no? Y Mm. entonces relativizas tus problemas y dices, vale, yo tengo ese problema, pero mira, o sea, ¿qué importa mi problema aquí? ¿Sabes? Como, y a mí me gusta mucho porque es eso, aprende, bueno, los procesos de la naturaleza también son increíbles, que al final se asemejan mucho a los procesos que vivimos nosotros, porque mi hermana me regaló una taza que con la frase de florecer exige pasar por todas las estaciones. Que es como, sí, o sea, para florecer tienes que pasar por etapas que son más bonitas, etapas que son menos bonitas, y al final, pues yo es que la naturaleza, la verdad. Mi sueño es vivir en una casa de campo, espero conseguirlo. Pero sí, y bueno, yo creo que más o menos ya, que es que no sé, igual se me olvida algo porque es que mi memoria es un poco pésima, pero creo que más o menos ya lo he dicho todo así de mi vida y de, bueno, de mi vida enfocada a la educación también. Sí. Y sí, No, lo que quería añadir por la parte de naturaleza. Bueno, hemos hecho todo un episodio con Emilia de la naturaleza. estudiantes, pero que al final em, aprendemos tanto de la naturaleza también porque, bueno, lo que han hecho los humanos desde siempre es hacer cosas mirando a cómo lo hace la naturaleza. Sí, Y, y eso es increíble. Y luego adaptarlo y reproducirlo, porque sí, al final sí, hay a tanto aprender, tanto a saber, que eso también nos conecta no solo a estar ahí en calma, tranquilo, pero también a descubrir, a estar apasionados, a estar... Sí, hay sí, tanto sí, que sí, es sí, parte de nosotros y esto es muy importante. sí, Y bueno, la otra parte que ya ha tocado en varios puntos es la parte emocional. mm, Y, y lo que hacemos aquí, en que en general se dedican proyectos más alternativos o que también hemos aprendido con la filosofía de Summerhill, es que no puede haber un aprendizaje real sin mm, primero mm, una seguridad emocional. sí, Y eso lo cuento siempre cuando hablo con familias que inician la primera fase con sus hijos sería conocerles, crear vínculo, que creen vínculo entre ellos, con nosotros, con el lugar, em, para llegar a un punto donde se sienten seguros, mm, amados, pueden ser sus mismos, mm, salir todas sus emociones, sí, eh, saber que tienen una voz, este es suyo mm, realmente, y a partir de ahí, como he dicho antes, se abre como un camino, mm, un camino real de aprendizaje y si le dejamos, ellos tienen mucha curiosidad por muchas sí, cosas y solo es cuestión de acompañarles en esto. sí, Am, pero sí me interesa un poco saber, bueno, qué has estudiado en el máster, si es más interesante o en general sí. tu visión en esta parte de la Bueno, para educación. mí eso es que es fundamental porque yo también soy consciente, bueno, lo que te conté antes de mi propia experiencia Mm, cuando era pequeña, ¿no? Que es justo lo que tú has dicho. Yo llegué a un espacio nuevo, con gente nueva, donde a mí me separaron de mi madre. Esa construcción de un espacio seguro donde yo me sintiera segura, eh, no había, o sea, no hubo. Entonces, claro, fue como, vale, tienes que pasar de estar con tu figura de apego y tener esa seguridad a aprender cosas sin que haya eso tan importante que es un paso que, como tú bien has dicho, si no se da, no hay aprendizaje, porque además aquí lo vemos, que cuando vienen peques nuevos, tienen todos siempre inicialmente una fase, que es de de necesitarnos a nosotras más cerca, mm, de que le prestemos toda nuestra atención, de que, bueno, de que se sientan que si quieren llorar pueden llorar,
que si quieren y de que lloren llamando a mamá también, porque al principio siempre nos pasa que a lo mejor pero es como, vale, yo estoy estamos aquí, aquí me tienes, estoy para ti. Y luego a partir de ahí es increíble cómo todos se van soltando, porque se van soltando, ya vamos teniendo como más espacio entre nosotros y ya empiezan a interesarse por cosas, empiezan a aprender y ahí es cuando se da realmente el aprendizaje real, ¿no? claro. Porque al principio es que cada uno a su manera, pero es que se ha dado en todos. Bueno, y también mm, hay esta fase que se sienten tan seguros Eso, que van a ir como a sacar todos y sí, 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 sacar su enfado eso, también, a probar cosas, eso, probar los límites, sí, como lo hacen en general lo que pasa en casa, es que cuando vuelven del cole, luego mucha gente dice, "Ah, en el cole está, me dicen todos, está perfecto, bien sentado, habla bien, está atendiendo bien, y luego llega a casa y son claro, crisis enormes, no escucha nada, y eso es porque se le ha aguantado todo claro, hasta que está con una persona que sé que puede ser su mismo. claro. Y lo bueno es que nosotros lo vemos aquí también, no Sí, solo en sí, sí, casa, que lo vemos aquí también cuando, desde el momento cuando conocen, saben que cuando hacen errores o tienen un comportamiento malo, no es malo, pero quiero decir que esto es como que miran la reacción, miran y ven que no pasa nada, estamos todavía ahí, les amamos tanto también, y entonces, bueno, no son fases fáciles, pero entonces pueden sí, saltar todo y ser sus mismos y tienen todas sus emociones aquí también. sí, Eso es muy sí, importante y sí, luego da también espacio para sí, aprendizaje y otra sí, cosa, pero eso es la base muy importante, también los vínculos entre ellos, los conflictos, porque al final aprender lo podemos hacer toda nuestra vida. claro. No sé por qué pensamos todos que solo hasta Es en esa 18 etapa años, y ya luego está. ya está, no, nunca más podemos aprender. Al Eh, revés, si no al final luego que le termina hasta cogiendo, sí, asco a aprender, porque tú además, dices, sí, pero es la parte del desarrollo em, cerebral, emocional, todo esto, en ese momento lo más importante es sí, casi más sí, cómo te vinculas con sí, sí, otro, sí. cómo aprendes a poner tus límites, a Mm, escucharte, mm, a respetar a los demás, sí, a saber que estás en un entorno seguro y puedes ser tú mismo. Es sí. lo más... Eso nos lo decían mucho en el máster, que el cerebro del niño es emocional. Y que si no se atiende a las emociones, a todas las emociones, Sí, nada, o sea, nada va a desarrollarse luego de forma natural y de forma porque, también otra cosa que nos decían es eso, que se tiene como mucho pensamiento de que hay emociones buenas y malas, de que y eso, ni hay emociones buenas ni hay emociones malas, todas son necesarias, cada una tiene su función. Y a mí me llamaba mucho la atención también en la escuela tradicional que cuando, algún peque se enfadaba o algo, había como una reacción negativa, ¿no?, por parte del cuidador o la cuidadora, y era como la idea que se está quedando el niño o la niña es que de que cuando se enfada está mal, porque la persona está reaccionando mal, le está riñendo, está teniendo como una expresión de enfado la otra persona, entonces como y eso también es, no sé, que me parece tan porque también pueden entender que si se enfadan, captan la atención del adulto. Entonces, claro, como, vale, sí, cuando estoy bien no me da... todo está bien, vale, y ahí estoy, pero no. Y cuando estoy mal, vale, me están riñendo, y yo sé que por lo que parece está mal, porque la persona me está hablando mal, pero tengo su atención. Sí, Entonces, como, vale, pues no está tan, ¿sabes? Como que sí, se pueden dar tantas cosas en el pensamiento del niño y cómo asocia las cosas que por eso a todas las emociones hay que darle la misma importancia sí, y a todas las situaciones también a lo mejor de desborde emocional hay que darle la misma importancia, ya sea de alegría, como sea de enfado, como sea de miedo, porque, porque es eso, para crear un espacio seguro, tú tienes que sentir que tu sentir es más que válido y más que normal, o sea, sí. porque sí, Sí, y además cuando hay una como
se repite muchas emociones, por ejemplo, el enfado o acciones que hacen los niños de manera Sí, como repetitiva. repetitiva. Esto generalmente es como sí, sí, como un señal de ayuda, por favor, ¿no? Te está enviando un señal, porque en general una persona que hace daño al otro o Mm, que es que él mismo no está bien. sí, Y eso también es porque cuando son tan pequeños, especialmente infantil y toda esta fase, ellos mismos no saben claro, por qué tienen esta emoción tan grande y no claro. saben. Y entonces quieren recibir esto del adulto, no saber Mm, qué hacer y no van a venir a decirte, ay, siento celos porque das más atención a mi hermano claro, o a eso y que no van a decirlo, van a pegar al hermano claro, claro, claro. o no van a hacer lo que tú les dices o una otra cosa. Entonces, como aprender a leer detrás de lo que Sí, vemos, ¿no? sí, 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 Y de poder ver que no hay comportamiento sí. emocional, emociones malas, como has dicho. Y otra, una cosa fundamental que también nos aprenden mucho en Sumeris es que todos los niños nacen buenos. Son naturalmente todos buenos. Mm, Y luego entonces no hay como un comportamiento o mm. sí hay comportamientos malos, si quieres decir, pero nunca es porque Sí, decir niños como malos, o una etiqueta de sí, niños malos. está mal porque nunca Sí, quiere compartir o porque mm, pega siempre a su hermana o no sé mm, qué. Pero al final estos son todos señales que nosotros los adultos deberíamos poder sí, gestionar. Pero el problema es que muchos adultos nos agobiamos mucho con las emociones, especialmente emociones que decimos negativas, mm, mm, porque no sabemos gestionar, porque claro, nosotros nunca hemos nadie nos ha aprendido cómo gestionar los claro, nuestros y entonces como, no, no, tranquila, no pasa nada, no, solo ha pasado esto, sí, no es tan importante, déjalo, pasa otra cosa, sí, ¿no? sí, Pero es más un problema adulto sí, sí, que sí, los pequeños porque sí, al final ellos necesitan a vivir esta emoción y claro, por ellos realmente en este momento lo viven así, no están claro, como haciendo un rol, ¿no? Y probando cosas, están realmente sintiendo esto. Entonces, si no validamos esta emoción en el momento, ellos, como has dicho tú, van a pensar más, pues esta emoción no es correcto, no debería estar tan enfadado por una cosa tan pequeña, no tiene validez, ¿no? Mi sí, emoción. Y luego poco a poco aprenden a no escucharse mm. y escuchar más a los demás, como en el caso de ti, ¿no? Es Exacto. como pues la opinión o lo que piensan los otros, especialmente los adultos, es más Mm, importante, es más verdadero, ¿no? Que si se pierden sí, un poco en esto. sí, porque yo creo también que otra cosa clave es hablar sobre emociones con los niños. Cuando nos pasa algo a los adultos, hablarle de eso a los niños, sobre todo de la emoción que hemos sentido, Ujú, porque así ellos ven que hablar sobre emociones es como hablar de cualquier otra cosa del día a día. Porque muchas veces como también existe la idea de que hablar de emociones es como abrirte tu mundo interior y es como, guau, es mi zona íntima, me da vergüenza, ¿no? Como hablar de las emociones. Y yo creo que los adultos tendríamos que hablar más de las emociones con los niños, porque así lo normalizamos, porque es que es algo totalmente normal y natural y cotidiano. Y ellos, así ellos también se abrirían más, ¿no? Y nos hablarían más también de sus emociones, aunque tan pequeños no sean capaces de nombrar, pero decir, no sé, cómo se sienten, ¿no? O cuando se enfadan y tienen un desborde por enfado, pues decirle, no, es normal, a mí también me pasa mucho, me pasa eso, y a papá, y a la tía, sí, y es como, a todos nos pasa que nos enfadamos. sí, Pero yo creo que eso es algo también muy importante, porque las emociones tienen que tener lugar en toda conversación sí, con los niños, porque detrás de un comportamiento dentro siempre hay una emoción. Entonces, vale, incluso también lo que tú has dicho antes, ¿no? De que hay veces que no nos sentimos capaces de gestionar porque no se nos ha enseñado cómo hacerlo,
pues abrirnos y decírselo tal cual. Mira, es que no sé cómo hacerlo, pero te entiendo que estés enfadado, porque es normal, porque a mí también me pasa. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Cómo podemos. Pero ser sinceros y decir que no sabemos cómo, pero que estamos para ellos, Sí, también es importante, porque no tenemos que saber todo realmente. no, claro. Pero es como, vale, saber que no, que hablar de emociones está bien, que no es un tema tabú, ¿sabes? Sí, Que porque yo no sepa cómo gestionarlo, no significa que no podamos hablar de eso. Porque así también ellos, sí, que pues, no me incomoda que me hablas de esto, que tú claro, tienes una emoción, cualquier emoción no me incomoda a mí. exacto, Eso sí, exacto. es y como has dicho, hablarlo es también la primera fase para Ordenarlo también, ¿no? Y como, pasar esta emoción, ¿no? sí, Como hay veces solo el factor de decir, ay, ahora te sientes enfadado, ¿qué ha pasado? Solo al que poder, hay veces nombrarlo, decir, sí, estoy enfadado por eso, esto ya sí, baja ha mucho el, pasado, ha bajado mucho y luego te sí, puede hablar, mm, acompañar, mucho mejor sí, sí, que... sí. no, Sí, la verdad que tener, solo con que otra persona te escuche, ya es, ya, tampoco esperando que la otra persona te diga nada, sino simplemente que te escuche. Muchas veces mm, es eso, también evitamos decirle a los peques las cosas que hemos hecho mal o que a lo mejor consideramos que no hemos equivocado. no, Y es tan bonito decirle, mira, he hecho esto mal y me siento fatal, me siento súper culpable. Pero es que, ¿sabes? Como expresarle cómo te sientes, cómo te... Eso también es fundamental porque ellos así, si algún día sienten eso, que lo van a sentir, no se van a sentir mal por, ¿sabes? Por decirlo ni... sí, Y van a sentir esa liberación sí, como de, sí, porque vale, el peligroso de que muchos adultos hacemos es ser perfectos en frente de los peques. No, eso, sí, siempre estamos bien, no hacemos ningún error, no nos enfadamos nunca en frente de los peques, no sí, hablamos de cosas difíciles entre los peques. El problema es que eso da una imagen a los peques que los adultos son perfectos y que ellos necesitan llegar a ese a punto, ese punto. claro, Y si no llegan o ven que se sienten mal, ellos, claro, porque nunca voy a estar tan perfecto. Y entonces, y de todas maneras, no somos perfectos. Y incluso si claro, queremos hacer lo mejor posible, como padres, madres también, muchos, muchos momentos que no podemos, que no estamos bien, todos tenemos días mejor que otros, tenemos todos un pasado detrás de nosotros, pero lo importante siempre no es no hacer un error, porque eso da la sí, oportunidad de reparar, ¿no? De arreglarlo, y de tener esta conversación con los peques, mm, explicándole lo he hecho mal en este momento, lo siento, y explicar un poco a poco. Y especialmente para que saben que no tienen ellos la culpa, porque automáticamente los peques no van a pensar que ellos lo han hecho mal, claro, van sí, no van a pensar que eh, tú eres mala sí, persona porque les has gritado, van a pensar yo he hecho mal, por eso me ha claro, gritado. Van a claro. pensar mal de sí mismo, O no de de su mí. comportamiento, de su, sí, Y eso es puede tener un efecto muy grande sí, cuando están en esta fase de desarrollo sí, y que puede impactar luego toda su vida y cómo se vinculan con sí, nosotros. Y también le digo siempre para los acompañantes, los maestros, profes, que si preguntan algo, que quieren saber algo y que los acompañantes no saben, pues perfecto. No, mm, la verdad no puedo contestarte a esto. claro, Si quieres, lo miramos juntos o aprendemos claro, juntos o por la semana próxima te preparo algo. Eso también es muy importante porque claro. así no... No es como la idea de que lo saben todo, ¿no? Lo tengo que Exacto, son saber todo. perfectos, nos podemos equivocar y también es que aprenden el proceso de aprender, ¿no? No solo Claro, hay una pregunta, eso es la respuesta. Es ujú, cómo llegas a esta claro, respuesta. Es para que al final no necesitan siempre un adulto para ayudarles, para responder a su pregunta, que pueden saber, pues puedo abrir un libro, puedo hablar con varias gente, puedo hacer un experimento para tener mi respuesta, puedo, ujú, ¿sabes? Todo claro, este proceso que al final es este proceso que es más mm, importante, porque
toda cosa que quieres aprender va a pasar, vas a pasar por una fase difícil. Si quieres a aprender un nuevo deporte o algo y empiezas a pasar por momentos difíciles, Claro, que no está tan fácil hasta claro, que llegas a este punto. Entonces, eso da mucho esto que te sientes bien en este proceso, que sabes que puede ser un proceso difícil, pero que ese es el proceso que es también interesante, solo el mm, resultado y que puedes llegar a esto solo, que puedes claro, hacer este trabajo, que tienes un acompañamiento claro, y pero cuando viene de tu propio interés también y solo exacto. necesitas un acompañamiento, no Sí, necesitas a que te digamos qué hacer, cómo hacerlo, pero exacto. que tienes un sí, 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 es muy importante eso. Y bueno, el tema, eso, si no está la base emocional no hay aprendizaje, está claro. Y también lo que has dicho ahora del interés, que es muy valioso que los peques puedan tener a adultos que la acompañen, que estén observando sus intereses reales y que estén dispuestos a exprimir, ¿no? Bueno, siempre, claro, a disposición del niño, pero como de exprimir al máximo ese interés que tenga el niño, porque eso es increíble. O sea, eso puede abrir una ventana de aprendizaje que a lo mejor empieza con algo que le haya interesado y terminas aprendiendo toda la materia de eso, porque, y eso es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Con el tema bueno, de las manualidades y eso. Quizás si yo hubiese tenido una persona mm, que me hubiera dado esa seguridad emocional y a la vez que se hubiera, digamos, valorado y hubiera estado dispuesta a sacar partido a lo que yo estaba haciendo, pues eso, quizá ahora realmente tendría ahí un, no lo sé, pero puede ser que sí. Entonces, por eso también creo que es muy importante que demos importancia a los intereses que tienen los peques, porque a veces nos parece, "Ah, ahora la ha dado por esto, ahora la ha dado por lo otro", pero vamos a ver por qué, ¿sabes? Y qué podemos sacar de ahí, porque además cada aprendizaje tiene un momento, y si se desaprovecha ese momento puede que ese interés ya no vuelva. Entonces, si vemos que los peques tienen un periodo de su vida en el que le interesan mucho los números, pues en ese momento explotar ese interés y que suena mala palabra explotar, pero me refiero como, ¿sabes? Sacarle mucho partido a ese interés, siempre en el beneficio del niño, claro, no es nuestro. Porque puede que esa etapa de aprendizaje, ese interés luego sea forzado si se da en otra etapa, ¿sabes? Y por eso también creo que es muy importante que la educación sea lo más personalizada posible, porque aunque los niños tengan la misma edad, los que están en una clase, uno puede estar en un momento en el que le interesan mucho las matemáticas y otro que le interesa mucho la lengua y otro que le interesa mucho cómo se forman los volcanes y otro que le interesa mucho. también. Y claro, hay tanta, pueden estar momentos de intereses tan diferentes, momentos de desarrollo tan diferentes que cuanto más personalizado sea el proceso, muchísimo mejor. Claro, por eso te digo, una escuela donde hay 20 niños es muy difícil porque no se puede hacer, pero de esos 20 niños que están en una clase de matemáticas, a lo mejor solo 3 están realmente interesados en las matemáticas y el resto no. Entonces, muchas veces se tiene esa idea de que, ay, no, mi niño tiene que saber de todo y tiene que tener buenas notas o bien en todo. Y es como, Y es a esa edad, ¿no? Es y a esa edad. Y es como, ¿por qué? Si a lo mejor si yo te digo que tu hijo ahora, bueno, va a sacar un cero en lengua, hablando de notas, ¿no? Pero va a ser un gran científico y es como, ¿sabes? Se tiene esa idea de que no, hay que sacar, llevarlo todo para adelante y tener buenas notas en todo. Y yo no creo que sea así. Yo creo que tenemos que las verdaderas estrellas y los verdaderos científicos con verdadera vocación y maestros y maestras con vocación y, bueno, y trabajos del día a día. No te estoy hablando que parece que es todos, cualquier trabajo, si queremos personas con vocación, tiene que darse una educación personalizada, una educación que se atienda y aprovechar esos intereses, ¿no? Que tienen los niños. Porque al final nos encontramos en la vida diaria personas que están trabajando en puestos que- de trabajo que tú los ves que están diciendo claro. que quiero irme de aquí, Ajá. quiero irme a mi casa. Entonces, como, ¿sabes? También, qué pena, ¿no? Que la sociedad esté llegando a ese punto de... Entonces, yo creo que eso de los intereses es muy importante también seguir, la Sí, verdad. porque esto te va a seguir toda tu vida, ¿no?
exacto. Y es Sí, mejor que al final se acabas haciendo algo que porque lo vas a hacer por, no sé, 40 sí, 60 años. sí, sí, Si no te gusta, horrible. sí, sí, Eh, sí, cuando aprenden desde un interés real, lo pueden aprender tan rápidamente, sí, con tanta facilidad, con tantas ganas, sí. Y de forma natural, o sea, de forma tan cero, natural. cero forzado, súper natural. Sí, tan, Y tan fácil. Y también son etapas. Y se puede que tienen un interés fuerte en algo y van a querer hacer solo esto mm, para meses o años, dejando todo el resto de lado, pero no importa, quieren ir al fondo, ¿no? De esto. Y luego cuando ven o sienten que ya está, o sea, como cumplido o se sienten como, sí, como satisfecho ya de que ya he aprendido lo que tenía que sí, aprender. con esto, como cuando comes, ¿no? Estás Sí, ya lleno, bien, pues surge otro y van a pasar otros meses o años en esta parte que no tiene nada que ver, pero el aprendizaje no es lineal. claro, Y porque esto al final es que aprendemos todos los mismos, nadie está muy bueno en algo o algo, estamos todos más o sí. menos, más o menos en todo, y al final todos iguales. Y es una pena porque somos todos Sí, diferentes. Y si la persona está realmente haciendo su interés, su pasión, lo ves. Y incluso si tú no tienes esta pasión, ver a otra persona sí, trabajando o haciendo una cosa con su pasión, lo que sí. da mucho más. Sí, sería una sociedad súper bonita Sí, y súper que cada diversa. persona, sí, diversa, que cada persona mantenga esa esencia, ¿no? Que Sí, por eso a mí me gusta, bueno, me gusta mucho la etapa de infantil, porque ahí todavía mantienen su esencia viva. sí, Pero parece que llega un momento que ya todos somos iguales y es sí, como, y es una pena, la verdad, porque sí, al final también la persona pierde su propio, ya no sabe realmente qué es lo que le gusta, ¿sabes? Si no se atiende, hay muchos, yo conozco muchísima gente que tiene ese problema que tuve yo, ¿no? De que llegan a un momento de su vida que no saben realmente qué es lo que quieren hacer. Y es porque es que no, claro, si se pretende que sepamos de todo y que de todo saquemos buenas notas y que llega un momento en el que tu verdadera pasión, tu verdadero interés se pierde. sí, Porque entonces, claro, te sientes perdido, te sientes, no sé, no valgo, ¿sabes? No, tengo buenas notas en todo, pero siento a la vez que no valgo para nada en concreto, es sí. como, y es un Sí, poco, no confías mucho en tu propio sí, pensamientos o lo que quieras, porque si tantas veces te hemos dicho, no, esto, pues al final no te crees a tú mismo, ¿no? claro, Entonces me ha pasado igual con 20 más, ¿qué voy a hacer en mi vida? No tengo idea, pues voy a seguir en esto que no me gusta nada. Y tantas personas a los 40 o a los 60 años tienen un cambio enorme que, no, no, ahora quiero hacer esto, eso me pareció y lo descubrí sí. muy tarde. Es como la nueva infancia, ¿no? Sí, Como, sí, es como ahora puedo ser totalmente libre, sí, porque si no pasamos sí, la infancia, adolescencia, luego todos los años de vida de adulto trabajando hasta que llegamos. Y si solo es cuando tenemos 60 años que empezamos a claro. disfrutar la De vida la haciendo vida es como, nuestras bueno, te pasiones, es un poco quedan triste. 20 o 30 años. Digo, es un poco triste. Sí, sí, Y sí, creo que hay otros sí. caminos. Pues sí, la verdad es que sí. Hay que disfrutar y disfrutar y dejar que los niños desarrollen su propio, Confiar confiar en en el sus capaces, proceso, sí, 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 sí. totalmente. Y eso, y que sientan que nosotros confiamos también, porque muchas veces como que nos preocupamos tanto por las cosas, eso, por las notas o por que ya también los niños como que entienden que realmente le damos más importancia a las notas que a lo que ellos estén aprendiendo. Porque, fíjate que esto es algo que cuando llega la época de exámenes, la frase que más se repite en las casas de los colegios tradicionales, ¿qué nota has sacado? ¿No? En vez de qué has aprendido de esto, es como qué nota has sacado. Y lo importante no es un número. O sea, vamos, eso
Pero es que está como tan... Es difícil, quitar esa idea de la cabeza, porque también hay muchas comparaciones, mucho... Bueno, eso aparte, pero sea, es una pena que se dé más importancia al resultado que realmente al proceso. ¿Y lo has disfrutado estudiando? ¿Te ha gustado? claro, ¿Cuál ha sido tu asignatura? ¿Qué es lo que más te ha gustado estudiar? ¿Ha habido algo que te haya costado más? ¿Algo que te haya claro, sabido a poco? Que, claro, no sé, un poco más de... Pero es como si solo esperamos a que venga, nos traigan el papel con las notas y si está todo bien, ya está. Y es una pena, la verdad, porque... sí, sí, Pero bueno, hay que ir abriendo un poco la mente también porque sí, parece mentira que hayamos avanzado tanto en otras cosas y que en la eso, educación no, todavía estemos aquí. Es una pena, la verdad, porque la sociedad cambiaría tanto si diéramos una oportunidad a esto. no, Pero bueno, gente más feliz. sí. Pues sí. Y quería, para terminar, si quieres hablar de tu libro. Ah, Podría ser sí. muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, el libro también vino un poco a raíz de mi interés por el mundo emocional. Que el libro se llama Visito Ricito. Bueno, al principio yo tenía la idea de que quería escribir un libro relacionado con las emociones. Y luego tenía también la idea de que quería que fuera enfocado en lo práctico. Y a la vez, como a mí me han gustado siempre mucho las manualidades y siempre me gustaba mucho todo lo que se pudiera personalizar y editar y poner tu propio, ¿no? Un punto ahí de personal, pues el libro también quería que tuviese como partes que fueran únicas, que el dueño del libro, la dueña, pudiese personalizarlo y fuera solo suyo. Entonces quería combinar esas cosas. Y al final salió Visito Licito, que, que trabaja un poco las emociones. Es como todos los ámbitos de las emociones, ¿no? Porque es como la expresión facial, por una parte, luego el reconocer la emoción que sienten, ¿no? Si sienten enfado, si sienten tristeza, miedo, y luego también el qué podemos hacer para, una vez que ya se ha sentido la emoción y se ha interiorizado, ¿no? Tener siempre como cosas que tú sepas que puedes hacer cuando te sientes así. Ujú, Porque las emociones hay que sentirlas y tienen que tener su tiempo bueno, de eso, ¿no? De que está bien sentir todas las emociones, que es un mensaje que el libro también transmite, que todos nos enfadamos, todos tenemos miedo, todo, pero tener siempre como algo que tú sabes que en ese momento te viene bien hacer si estás sintiéndote de alguna manera, ¿no? Porque yo cuando estaba muy agobiada estudiando me venía muy bien ir a pasear por la naturaleza. Y también en esos paseos me inspiré para hacer esta parte del libro, ¿no? Porque era como, vale, quiero hacer una parte donde cada uno piense realmente si qué podría servirle, ¿no? Si se siente de alguna manera, qué podría hacer que salga un poco de ese estado emocional y pase a otro, cuando ya la has vivido, ¿no? sí, Y, y entonces esa parte la hice un poco más artística porque pueden responder escribiendo, pintando, o, bueno, y sí, es un poco eso lo que trabaja el libro, las emociones de distinto punto, que también eso en el máster mm, me llamó la atención como las fases de la emoción y cómo los puntos de vista del que se puede ver una emoción, ¿sabes? Porque tú ves a una persona triste y puedes pensar que la tristeza es la expresión facial, ¿no? Como que esté así, triste, pero realmente está la expresión facial, está lo que está sintiendo por dentro, está el por qué se siente así, el qué sensaciones corporales está sintiendo ahora mismo, sí, em, qué puede hacer esa persona para sentirse otra vez, digamos, ¿sabes? Como antes. Entonces, esa, esas dimensiones de las emociones yo la quise plasmar en el libro y bueno, pues, eso es un poco lo que, lo que trabaja. Y sí, todo el mundo me dice, ¿por qué no haces otro? Porque este son de tres emociones, la tristeza, el enfado y el miedo, y ahora es como, pues haz otro segundo de otras emociones. Y digo, sí, porque la alegría también, ¿sabes? También claro. tendría que tener su lugar y la vergüenza de, bueno, ya veremos en el futuro. Pero sí, de momento, y eso, y quería que fuera como algo que no sea solo un libro, sino algo que se puede tener como, como apoyo, ¿no? Cuando te sientes de una manera
y ya lo has vivido, ya lo has sentido y quieres pasar otra vez a sentirte, pues revisar, ¿no? Ah, mira, pues cuando me enfado puedo hacer esto, cuando estoy Sí, triste puedo hacer, darle un abrazo a mamá o puedo... sí. Y, y bueno, sí. Sí, dar herramientas, ¿no? Eso, tener herramientas que muchas veces en esos momentos en los que estamos sintiendo la emoción no te salen, ¿no? Como no te salen. Entonces, como vale, voy a visitar risito a ver que me recuerde que me viene bien si Sí, estoy y si era un poco la idea de hacerlo así más interactivo sí. y Y más cada vez que personal. le hemos leído aquí con los pequeños, están encantados a Sí. tope. Porque es muy participativo también. Y Sí. los dibujos son muy guay. ¿Los has hecho tú? No, es de una ilustradora de Aida que la verdad que cuando vi sus Bueno, ilustraciones dije quiero que sea ella porque me gustaba mucho el estilo que tenía de ilustración. son muy buenos. Sí. Os pondré el enlace, pero la foto también del libro no la hemos traído, Nos lo hemos traído. pero pondré todo también en el podcast. Pues Vale. perfecto, no sé si quieres agregar otra cosa, pero Yo creo que ya hemos hablado un poco de todo, de ¿no? madera haremos más Sí. podcasts juntos, juntas. Vale. Y pues es una buena introducción, creo. Sí, ha estado bien. Yo creo que hemos tocado un poco de todo. Perfecto. Pues muchas gracias, Pues Blanca. gracias. Adiós a todos. Adiós.